Hola mis queridos amigos y mis queridas amigas. Hemos venido en estos últimos episodios entrado en este mar precioso de la Eucaristía y sobre todo desde el episodio anterior estamos explicando cada partecita de la misa para que cuando vayamos y participemos de la Eucaristía podamos comprenderla mejor, podamos participar de una mejor forma. Pero antes, como siempre, yo siempre tomo un traguito de café para aclarar mi garganta y también para ponerle un poquito de energía, de, como decirle así, de enchufarle al cuerpo para despertar un poquito, sobre todo en la tarde que me encuentro ahorita acá, que son como las 2:30 de la tarde. Entonces, vamos a entrarle con ganas a esta parte preciosa porque vamos a explicar en este episodio la primera parte de la Eucaristía, que es la liturgia de la palabra. Al inicio habíamos hablado de los ritos iniciales, terminamos con la oración colecta y a partir de ahora estamos iniciando la liturgia de la palabra. Como la misma o el mismo título lo está diciendo, es la liturgia que va a involucrar la escucha de la palabra, la escucha de no cualquier palabra, sino de la palabra de Dios. Y antes de alimentarnos del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo, nos alimentamos de la palabra, nos alimentamos de el mensaje de Dios, un mensaje de Él mismo, en una mesa donde se nos va a dar palabra. Entonces, a través de la lectura vamos a escuchar directamente a un Dios que habla a su pueblo y nosotros somos su pueblo. Entonces, siempre, si ustedes cuando van a la misa se han puesto en cuidado, cuando es los domingos, hacemos primera lectura, un salmo responsorial, segunda lectura, evangelio. Cuando vamos una misa entre semana, de lunes a sábado, es una lectura, salmo y evangelio. Voy a enfocarme un poquito en la estructura de una misa de domingo, que es normalmente a la que la mayoría de personas pues participamos, vamos. Entonces, la primera lectura siempre está tomada de los libros del Antiguo Testamento, principalmente de los profetas. Y es importante meditarlos porque esta palabra de Dios fue la que fue preparando al pueblo de Israel para la venida de Jesucristo. Vamos a ir escuchando las diferentes narraciones de las situaciones de la vida del pueblo de Israel que le fueron preparando hasta el momento que Jesucristo se encarna, que Jesucristo viene al mundo. Y también lo va preparando para ir escuchando a Jesús después, obviamente, en el Evangelio, cuando se proclame el pasaje del Evangelio. Después de la primera lectura viene lo que llamamos el Salmo responsorial. Y la palabra lo dice, responsorial, o sea que responde. Aquí ya participamos más que todos en ese aspecto cantando o rezándolo. Puede ser cantado o puede ser rezado, pero el cantor o el lector hace una parte y el pueblo responde otra parte. Y se hace como un tipo de diálogo, de respuesta. Y el salmo es importante dentro de la historia de la iglesia porque cuando rezamos con los salmos, rezamos con las mismas palabras de Dios y las palabras que Él mismo ha puesto en la boca de aquellos que hemos aceptado su salvación. Entonces, como los salmos, aprendemos a rezar, aprendemos a hablar con Dios, porque los salmos expresan todo un sentir humano. Hay salmos de alabanza, hay salmos de angustia, hay salmos de reclamo, hay salmos de dolor, hay salmos de misericordia y que reflejan como las diferentes situaciones en que el ser humano a veces nos encontramos. Entonces, después del salmo responsorial, que repito, puede ser cantado, puede ser rezado, viene lo que es la segunda lectura.
Así como la primera lectura fue tomada del Antiguo Testamento, la segunda lectura es tomada del Nuevo Testamento, pero de las cartas católicas, es decir, de cartas que escribieron los apóstoles, como desde los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo, la carta de San Pedro, de San Juan, la carta a los Hebreos, el Apocalipsis, la carta de Santiago. Estas son las que se proclaman en la segunda lectura, que así como en la primera lectura escuchábamos a los profetas, acá escuchamos a los apóstoles, y que nos van narrando sus diferentes momentos de evangelización a las primeras comunidades cristianas. Ellos que, obedeciendo el mandato de Jesucristo de vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y entonces después, obviamente, en lugar de ir a visitarlos, papelito, carta. Me encanta cuando San Pablo, he escuchado que, como el chisme, he escuchado por allá que han pasado por esto, que les ha pasado esto y aquello, que están viviendo aquí o allá, y venía la exhortación, o venía el saludo, o venía la regañadita, o venía la porra de algo bueno que estuvieran haciendo, pero gracias a Dios han quedado sus escritos para que nosotros también, que somos como hechos de la misma materia, de lo que fueron también las primeras comunidades cristianas, nos lo hacemos actual. Entonces, después de ahí viene el Evangelio, que va presidido por la aclamación del Aleluya, que en el tiempo de Cuaresma no se canta ni se reza, y que va presidido por una aclamación distinta, honor y gloria a ti, Señor Jesús, pero el Aleluya no se hace, que es un capto máximo de lo que obviamente viene, que es obviamente de alabanza profunda a Dios, porque el Evangelio es palabra de Jesucristo mismo, el Hijo de Dios. El Evangelio, entonces, ya nos ponemos en pie con un sentido de respeto, en un sentido de que lo que vamos a escuchar es palabra de Jesucristo mismo. En la primera lectura escuchábamos a los profetas, en la segunda lectura escuchábamos a los apóstoles, pero en el Evangelio a quien vamos a escuchar directamente es a Jesucristo, que es Dios, el Hijo de Dios que nos habla, y su palabra se hace actual. Por eso nos ponemos de pie, en sentido de respeto, pero también de simbología de que es más importante que las de otras palabras, es más importante que las otras lecturas. Es Jesús mismo que nos habla, y un pueblo que escucha. Un pueblo que escucha lo que Dios quiere transmitirle, lo que el Señor quiere decirles en ese momento. Y entonces el cristiano, con un oído atento, escucha. Por eso es muy recomendable que dentro de la liturgia no se utilicen a veces libretos así con las lecturas, si usted esté para abajo siguiendo la lectura que se está proclamando, sino que tú escuches, porque la palabra entra por el oído. La palabra en la liturgia, en la misa, se escucha la palabra, no se lee la palabra, lee el que va a proclamar la lectura. Entonces, ¿quién es el que proclama las lecturas? Entonces aquí voy con la otra partecita de la explicación. En la primera lectura, en el Salmo, en la segunda lectura, lo puede hacer cualquier bautizado, cualquier laico, cualquier persona que quiera hacer un servicio, pero que sepa leer bien. ¿Por qué? Porque va a prestarle su conocimiento, su voz, su cuerpo a Dios mismo para que pueda transmitir un mensaje al pueblo de Dios. Entonces, no es solamente tener muchas ganas de ayudar. El lector tiene que saber leer bien. Entonces tiene que ser una persona que sepa leer bien, con los signos de puntuación, con los diferentes géneros literarios. Esta es una pregunta, esto es una aclamación, esto es una narración, que pueda distinguirse para que el mensaje que Dios quiere transmitir a la asamblea sea bien transmitido. Tiene que haber buen sonido. Tiene que haber buena vocalización de las palabras para que las palabras se entiendan.
Entonces el lector tiene que tener su entrenamiento, tiene que saber cómo proclamar, cómo ubicarse al frente del ambón, que se llama ambón, no se llama atril. Atril es esta cuestión, esta mesa donde se puede poner cualquier libro que sostenga, que se utiliza en reuniones o en conferencias. En la liturgia, eso no se llama atril. En la liturgia se llama el ambón, que es la mesa de la palabra. Y desde el ambón se proclama la palabra de Dios. Y desde ahí el lector se coloca al frente de la palabra y proclama al pueblo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, lectura del libro del Génesis o lectura del libro del profeta Jeremías. No se dicen los numeritos de los capítulos y eso no se dice cuando se proclama la palabra en la liturgia, sino que ya empieza a proclamarla. El lector obviamente ya la ha practicado, el lector ya ha hecho sus revisiones con tiempo, ha ensayado para pronunciarla lo mejor posible para que el mensaje pueda transmitirse bien. Dios hace el 90%, pero el que está haciendo el servicio del lector tiene que hacer su 10%, tiene que practicar antes. No va a llegar ahí por primera vez a abrir el libro y encontrarse con la lectura y va a haber palabras que quizás son difíciles de pronunciar, sobre todo cuando es del Antiguo Testamento. Tuve que haber practicado antes por el respeto a la palabra, el respeto a la comunidad, porque estoy ahí en ese momento siendo un instrumento de Dios para transmitir un mensaje al pueblo. Entonces tengo que practicar. Tengo que tener conocimiento de lo que estoy yo acá proclamando. Entonces, en el Salmo que les dije que puede ser rezado, si es rezado lo hace un lector y si no lo hace el salmista, que puede ser un miembro del coro y se hace cantado. E igual forma se hace desde el ambón porque es palabra de Dios e invita al pueblo a responder. Normalmente hay un estribillo, el estribillo lo cantamos todo y las diferentes estrofas alternadas las va haciendo entre el salmista y el pueblo o entre el lector y el pueblo cuando no es cantado. Y en la segunda lectura lo mismo, el lector es el que lo realiza sabiendo que está prestándole su voz, que está prestándole su cuerpo, que está prestándole su conocimiento a Dios para transmitir un mensaje. Entonces es una responsabilidad importante del lector. Porque a veces nos ha sucedido en ciertas parroquias que hay personas que quieren servir, que quieren ser lectoras, pero no saben leer muy bien. Se traban, los signos de puntuación no los manejan muy bien. Entonces a veces lastimosamente el sacerdote le tiene que decir que muchas gracias, que no. Pero ¿es por qué? Porque primero está el pueblo de Dios antes que cualquier cosa. Y uno tiene que tener la suficiente humildad para aceptar de que no sé leer muy bien. Quizá puedo servir en otro ministerio, puedo servir en otras cosas, pero no como lector, no como lectora. Y el evangelio es proclamado por el diácono o el sacerdote. ¿Por qué el diácono o el sacerdote? Porque hemos dicho que es Jesús mismo hablando y hemos recordado que en el sacerdocio es Jesús mismo, es en persona Cristo, es Jesús mismo hablando. El diaconado, el diácono es el primer grado del orden sacerdotal y el presbítero, el sacerdote, en segundo grado. Entonces es el sacerdote el que habla como si fuese Jesucristo mismo que está transmitiendo el mensaje, el evangelio. Y por eso al final se dice palabra del Señor. No palabra de Dios como si se dice en la primera lectura y en la segunda lectura. Ahí sí decíamos palabra de Dios, pero en el Evangelio ya no decimos palabra de Dios. En el Evangelio decimos palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es de Jesucristo mismo. Es Jesús mismo que habla y es el Señor. Señor, Señor. Entonces, es el título que le damos a Jesucristo, es el Señor. Y es buena noticia, es evangelio porque es la misma palabra de Jesucristo, es el mensaje de Jesucristo mismo que nos habla. Por eso es una buena noticia, por eso es evangelio.
y obviamente lo hacemos presididos de la señal de la cruz, donde el sacerdote o el diácono va a hacer 3 cruces, una en la frente, otra en los labios y otra en el pecho, para que abramos nuestra mente a esa palabra que vamos a recibir, podamos proclamarla, esa palabra que escuchemos, proclamemos y también la hagamos nuestra en nuestro corazón con buenas obras. Por eso el signo de 3 cruces en la frente, en los labios y en el corazón. Y después del Evangelio, después de haber escuchado la palabra por medio de la primera lectura, por medio de la segunda lectura, por medio del Evangelio, vamos ahora a tratar de comprenderla un poquito. Y entonces el ministro, el sacerdote o el diácono van a tratar de aterrizar esa palabra a la realidad de la comunidad, a la realidad que vivimos. Entonces la homilía que ha sido enfatizada después del Concilio Vaticano II en muchos documentos como algo importantísimo y que el Papa Francisco también ha recalcado en los últimos documentos, de que tenemos, los que somos ministros, a preparar la homilía bien, porque es para transmitir una explicación de salvación, es una buena noticia cómo aterrizar esa palabra que el Señor ha hecho en nuestras vidas y aclarar un mensaje. No se puede explicar todo. La homilía tiene que ser pequeña, de unos 10 minutos, donde podamos aterrizar. Tengo que escoger un solo mensaje y no tratar de darles un montón, sino poquito, poquito porque es bendito, diría mi abuelita. En ese sentido tengo que ver cuál es lo más importante, cuál es el tema central entre la primera lectura y el Evangelio, que normalmente casi estas dos siempre están ligadas, y cómo hacer eso transmitido a la gente, cómo hacerle eso transmitido a las personas, que podamos comprender, donde el sacerdote explica los pasajes de la palabra que hemos escuchado al pueblo de Dios en un diálogo de conversación. Diálogo porque es la realidad que la gente vive junto con la palabra que se ha escuchado. Y entonces yo como predicador, yo como sacerdote o como diácono que está encargado de hacer la homilía, tengo que cuando la preparo tener un oído en la palabra y un oído en la realidad del pueblo. Y entonces, bajo la acción del Espíritu Santo en oración, poder presentar aquello con creatividad, con imaginación, como lo hacía Jesucristo, que utilizó parábolas, que utilizó ejemplos, que utilizó momentos cotidianos para poder transmitir, para poder explicar un mensaje. Y entonces es lo que se hace durante la homilía, que ya no se dice sermón, porque no es para sermonear, no es para estar regañando, no es para enfatizar aspectos morales y poner mal a la gente, ni para dar quejas, ni para utilizarlo para cuestiones de cuestiones de dinero o cuestiones de reclamo con la gente o qué sé yo. Es para explicar lo que la palabra que hemos escuchado en el contexto de la realidad de las personas que están ahí. Y por eso hay que tener mucho cuidado si la misa es para niños, si la misa es para jóvenes, si la misa es mayoría de adultos, o si es la de domingo, que tengo de todo, que es bastante trabajo ver cómo hacemos para que pueda yo poder hablarle a toda la comunidad y todos se sientan que hemos podido captar el mensaje, que pueda yo salir de la Eucaristía con un mensaje, con una palabra, con un gozo para la realidad que voy a vivir durante la semana, que he recibido un mensaje de salvación, que he recibido realmente una tarea también para llevar a cabo durante esa semana. Entonces es importantísimo aclarar que la homilía tampoco es como una clase académica, no es una clase de teología, es diferente. Entonces, después de la homilía, ¿qué viene? Viene el rezo del credo. Y el credo es la profesión de fe, que ese es el título correcto, la profesión, donde profesamos en lo que nosotros creemos,
que creemos en un Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo y creemos en la iglesia, que creemos en la resurrección de los muertos y que está los dos credos, el corto y el largo, que así le llamamos nosotros normalmente a la gente. ¿Cuál va a rezar, padre, el corto o el largo? Pues no, es el credo en este aspecto, el del símbolo que se realiza porque es nuestro símbolo, es como decirlo, es lo que nos identifica, en lo que nosotros creemos y lo hacemos todos juntos, todos lo rezamos. Por eso es una de las oraciones que cuando uno se prepara para la primera comunión, a nuestros niños se les pide que se aprendan de memoria, o si no, por lo menos tenerlo en los materiales, en ciertos cartoncitos que existen en la iglesia para poderlo seguir y poderlo rezar, porque no es de que el padre lo reza y todo el mundo nada más escucha. Es un momento donde todos participamos, donde todos lo rezamos, porque todos profesamos lo que realmente creemos, por lo cual estamos ahí, que creemos en un Dios Padre, creemos en un Dios Hijo, creemos en un Dios Espíritu Santo, creemos en la resurrección de los muertos, creemos en la iglesia, creemos en el bautismo, creemos en la resurrección. Entonces, es la profesión de fe que fue introducida por la iglesia, sobre todo en la liturgia bizantina en Oriente, en el siglo VI, y ya en el rito romano fue incluido en el siglo XI. A partir de ahí fue que se dijo, vamos a rezarlo todos los días, todos los domingos después de la homilía. Y después de ahí, bueno, alguna gente dice, bueno, ¿por qué se reza de pie? Se reza de pie por el mismo significado de firmeza en la fe, en lo que creemos. Y cuando vamos a hacer siempre una profesión de lo que creemos, de lo que seguimos, lo hacemos de pie. Como cuando se canta un himno a la patria de un país, como cuando llega el soldado y va a saludar a su jefe. De la misma forma, cuando vamos a afirmar en lo que estamos creyendo, lo hacemos de pie, no lo hacemos sentados. Por eso es que lo hacemos de pie. Y después de la homilía viene lo que es la oración de los fieles, la oración de todo el pueblo de Dios, donde le vamos a presentar nuestras necesidades y normalmente viene en un orden, se reza por toda la iglesia, aquí se involucra el Papa, los obispos locales de cada diócesis que usted tenga, se reza por la iglesia, por las situaciones de la iglesia universal y de la iglesia local que se tenga. Después se pasa a rezar por las necesidades de la sociedad en que se vive, de los gobiernos que se den locales o del país, para que puedan tener leyes justas, para que podamos tener buenos beneficios, todas las necesidades de nuestra sociedad, porque vivimos inmersos en una sociedad. La iglesia no está separada de nuestras relaciones o de nuestras formas de vivir en sociedad. Por lo tanto, también presentamos a Dios las necesidades que existan en esta área. Y después pasamos a orar obviamente, por las personas que sufren, por las personas que están enfermas, por la salvación del mundo y por la comunidad local, por las propias necesidades que haya. Si en esa parroquia en ese momento se está celebrando, no sé, algo, por ejemplo, jóvenes que se están graduando, qué sé yo, entonces hacemos una petición por ellos específicamente. Si estamos celebrando aniversarios de bodas, pues ponemos una intención por esos matrimonios que están celebrando eso. Y así va en esa categoría hasta de último poner por las necesidades de la comunidad local, como les decía, pero sobre todo también de nuestros necesitados, entre ellos los pobres, los que tienen hambre, los que están en las cárceles. Eso va ubicado en esa área ahí. Y finalizar con los difuntos, pidiendo por nuestros hermanos y hermanas que ya nos han presidido, que están ya en la presencia del Padre, que han muerto. Pedimos por ellos también como iglesia, pedimos por esa iglesia purgante o por esa iglesia triunfante que está necesitada de nuestra oración. Y
Obviamente estas intenciones de la oración de los fieles pueden acomodarse de acuerdo a las circunstancias, si se está celebrando una boda, o se está celebrando un funeral, o se está celebrando una quinceañera, o se está celebrando el patrono o patrona de esa parroquia o de esa diócesis o qué sé yo, y entonces la oración va en ese aspecto involucrada en ese sentido. Y así es como termina lo que llamamos la liturgia de la palabra. Bueno, hemos terminado este otro episodio. Espero que hayan podido comprenderlo, que no les haya quedado más bien más enredado de cómo iniciaron. Espero que continúen porque el próximo vamos a explicar la liturgia de la Eucaristía. Cuídense mucho, Dios me los bendiga. Un cafecito.